fecha han pasado tal vez unos 12 de los 22 a este proceso de evaluación que realiza el Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial de la Corte Suprema de Justicia. Y por eso esta mañana hemos invitado a la doctora Marta Lorena Quesada Saldaña. Ella es magistrada del Tribunal de Apelaciones de Managua, que también es parte de este proceso, y nuestro mismo colega y amigo, el doctor Gerardo Rodríguez, creo que fue uno de los primeros en pasar a la evaluación. Vamos a estar conversando con él y con la doctora Quesada en un momento. También queremos informarles que ayer la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, doctora Alba Luz Ramos Vanegas, fue invitada a dictar la lección inaugural del curso lectivo 2017 de la UNAM Managua. Estuvimos acompañando a la doctora Ramos. La actividad se realizó en el histórico Auditorio 12, hoy conocido como Auditorio Fernando Gordillo, y estando ahí pues nos retrotraímos un poco al pasado, a la lucha revolucionaria, cuando el movimiento estudiantil en la UNAM Managua y en la UNAM León libró duras batallas contra la dictadura somocista, y el Auditorio 12 era un punto de encuentro, un punto de reunión. Se realizaban ahí las grandes asambleas de estudiantes revolucionarios sandinistas. Yo no estuve ahí porque yo estudiaba en la UNAM de León, y nosotros pues allá teníamos el Auditorio Ruiz Ayestas, histórico también, desde igual, que eran los dos grandes centros de concentración y movilización de los estudiantes revolucionarios en tiempos de la dictadura somocista. En Managua el Auditorio 12 de la UNAM, y en León el Auditorio Ruiz Ayestas, también de la UNAM. Ayer que estuvimos ahí, estuvimos recordando parte de la historia del movimiento estudiantil, que es algo que siempre vale la pena tener presente. Vamos a dejarlo de inmediato con nuestra acostumbrada sección de noticias del Poder Judicial. Presidenta de la Corte Suprema de Justicia dicta lección inaugural del año lectivo 2017 de la UNAM Managua. Doctora Alba Luz Ramos Vanegas exhorta a estudiantes a asumir un compromiso con la ética. Magistrada Helen Lewis Downs en gira de trabajo por Corn Island. Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial de la Corte Suprema de Justicia evalúa a magistrados de apelaciones. Poder Judicial lamenta el fallecimiento del doctor Orlando Trejo Somarriba, expresidente de la Corte Suprema de Justicia. Juzgado local único de Corn Island con excelentes calificaciones. La presidenta de la Corte Suprema de Justicia, magistrada Alba Luz Ramos Vanegas, dictó este 15 de marzo la lección inaugural del año lectivo 2017 de la Universidad Autónoma de Nicaragua en Managua, e invitó a los estudiantes universitarios a soñar en grande y emprender acciones necesarias para convertir sus sueños en realidad. Y los jóvenes han sido siempre el motor de las grandes transformaciones sociales. Ustedes son los depositarios de nuestras esperanzas, y a ustedes corresponde dar continuidad a las tareas, proyectos y metas emprendidas por las generaciones que les antecedieron, no solo en el Poder Judicial, sino en todas las instituciones del Estado, en la empresa privada o en el ejercicio libre de las profesiones, para seguir aportando a la construcción de una patria cada vez más desarrollada, justa, digna, con paz y progreso. Vayan pues mis mejores deseos para que cada uno y cada una de ustedes en este año lectivo 2017, así como la reiteración de mi llamado a que no dejen nunca de estudiar, a fomentar su espíritu de superación. Sueñen en grande, pero también emprendan las acciones necesarias para hacer realidad sus sueños.
y desempeñen su rol como estudiantes y como profesionales, con ética y patriotismo, para que puedan heredar a sus hijos una Nicaragua mejor, labrada con sus propias manos. Asimismo, la presidenta del Supremo Órgano de Justicia, doctora Albaluz Ramos Vanegas, exhortó a las y los estudiantes universitarios durante sus palabras inaugurales a asumir un compromiso con la ética, entendida como la conducta personal honesta, responsable y leal hacia el cliente, la institución, la empresa y uno mismo. Nicaragua, queridos estudiantes, necesita de profesionales con ética, no solo en el derecho, sino también en la medicina, en las ingenierías, en la administración de las empresas públicas y privadas, en la contabilidad, en las ciencias de la educación, en el periodismo y en todas las áreas del conocimiento representado en este auditorio. Si bien el Poder Judicial tiene la misión constitucional de administrar justicia y la mayoría de nuestros funcionarios son abogados y abogadas, lo cierto es que quienes han construido nuestros edificios son arquitectos e ingenieros civiles, como también han sido ingenieros en sistemas los que han desarrollado los programas informáticos que nos están permitiendo modernizar y agilizar la función jurisdiccional. La magistrada de la Corte Suprema de Justicia, doctora Helen Joy Lewins Downs, delegada para la atención de las regiones autónomas del Caribe nicaragüense, visitó este 10 y 11 de marzo el municipio de Corn Island, con el propósito de dar seguimiento a los objetivos del Plan Estratégico Decenal 2012-2021 del Poder Judicial. La doctora Lewin ofreció a los isleños realizar gestiones ante el Consejo de Administración y Carrera Judicial para la pronta remodelación del juzgado local único de esta paradisíaca isla, la capacitación a los médicos generales en medicina legal y el nombramiento de una defensora pública y psicóloga forense. El Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial de la Corte Suprema de Justicia inició este viernes 10 de marzo la evaluación al desempeño de los 25 magistrados del Tribunal de Apelaciones que aspiran a ser reelectos en sus cargos en el cumplimiento del acuerdo número 129 del Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial. Iniciaron este proceso evaluativo los magistrados de apelaciones en bloques de 6, iniciando con los magistrados del Tribunal de Apelaciones de Managua. Mediante un acuerdo de corte plena suscrito este lunes 13 de marzo, la Corte Suprema de Justicia lamentó el sensible fallecimiento del honorable doctor Orlando Trejo Somarribas, ex magistrado presidente de este poder del Estado en los años 90. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia enviaron sus condolencias a su esposa María Elena Ruiz Castillo de Trejo Somarriba y a sus hijos Aracelis, Guadalupe y Orlando José de Jesús Trejos Talamantes, hermanas, nietos y demás familiares. Durante su visita por el Juzgado Local Único de Corn Island, la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, doctora Helen Joy Lewins Downs, delegada para atender la circunscripción del Caribe, destacó el excelente funcionamiento de esta Casa de Justicia. Este personal nos ha dado una gran lección y las 4 personas que trabajan aquí tienen el juzgado en orden. Realizan de 3 a 5 audiencias al día, cumplen con las notificaciones, atienden a todos los usuarios y no tienen mora judicial, dijo la magistrada caribeña al evaluar el desempeño del Juzgado Local Único de la Isla del Maíz. Tengo sueños e ilusiones. Quiero crecer sin trauma ni frustraciones. No destruyas mi vida, no toques mi cuerpo. No soy un juguete. Los niños y las niñas no son de cartón. Respetemos sus derechos. Prevengamos el abuso sexual. Este es un mensaje de Carla García y Fabiola Betancourt. Que no puedas disponer de tus ingresos económicos o de tus bienes es violencia económica. Que no te den un trabajo por el hecho de ser mujer, te paguen menos o te acosen es violencia laboral. Que te vigilen, que te intimiden, que te humillen o te insulten es violencia psicológica. Que te empujen o te agredan es violencia física. Que no te tomen una denuncia, que te demoren un proceso judicial o te interroguen es violencia institucional.
La Ley 779 es la respuesta del Estado nicaragüense para proteger los derechos humanos de las mujeres y garantizarles una vida libre de violencia. Este es un mensaje del Poder Judicial, con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Justo, te estoy esperando. Y de ahí, hombre, ahora te manda. ¿Ves? Te dije, lo que ella quiere es mandarte. Ay, a vos si te dejas. No, hombre, las cosas no son así. Las mujeres valen igual que nosotros. Hay que respetarlas y tratarlas con dignidad. En la casa y en la calle, con respeto, igualdad y dignidad, vivamos sin violencia. Yo me apunto. ¿Y vos? Este es un mensaje de la Corte Suprema de Justicia, con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECIT. Si tiene un problema de propiedad, una demanda o un conflicto judicial, resuélvalo pronto, usando un método alterno de resolución de conflictos como la mediación o el arbitraje. En aras de construir una cultura de paz, tolerancia y armonía, la DIRAC ofrece gratuitamente los servicios de un mediador o mediadora para resolver sus controversias mediante el diálogo que lleva a acuerdos. El proceso de la mediación se desarrolla en un ambiente privado, respetuoso. Un mediador o una mediadora lo atenderán en las salas de mediación de la Policía Nacional, en los juzgados de familia o en las oficinas centrales de la DIRAC en Managua. Un mensaje de la DIRAC, auspiciado por la Corte Suprema de Justicia y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Continuamos en su programa Una Hora con la Justicia, un espacio de información, comentarios y participación ciudadana sobre el quehacer de la Administración de Justicia en Nicaragua. Antes de continuar con nuestro programa, ya les habíamos anunciado que tenemos aquí con nosotros a la doctora Marta Lorena Quesada Saldaña, quien con Gerardo están en el proceso de evaluación de magistrados de apelaciones que está realizando el Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial. Vamos a hablar un poquito de eso con ellos. Vamos a hablar de la ley de carrera judicial, de este proceso evaluativo, de cuánto ha avanzado la modernización de la justicia en este campo. Pero antes de entrar en materia con ellos, vamos a dar a conocer nuestro reporte semanal de gestiones que realizamos por llamadas a este programa y por visita a la Dirección de Prensa y Relaciones Públicas del Complejo Judicial Central Managua. A doña Yasmina Campbell Fonseca nos solicitó agilizarle una resolución que tenía pendiente en el Juzgado Sexto Local Civil de Managua. Ya fue dictada la resolución y ya la providencia y ya le fue debidamente notificada. Doña Marta Hernández García nos llamó para solicitar que le ayudáramos a una resolución ordenando un desglose en el Juzgado Tercero Local Civil. Ya también fue proveído. Las diligencias que fueron desglosadas se encuentran en la Oficina de Atención al Público. Ya puede acudir al complejo doña Marta Hernández para retirarla. Don Manuel Cardosa, una resolución del Juzgado Séptimo Distrito Penal ya le fue dictada y también ya le fue notificado. Doña Paula Matanovich, una resolución y una certificación de la Sala Civil 1 del Tribunal de Apelaciones de Managua ya le fue proveído, notificado y ya fue librada la certificación de la sentencia. No sabemos si no la ha retirado, ya la puede pasar retirando. Don José Luis Escoto tenía pendiente una sentencia en el Juzgado Tercero Local Penal, ya le fue dictada la sentencia, ya le fue notificada. Don Chester Cepeda, una resolución ordenando una corrección en una certificación del Juzgado 12º Distrito Civil, ya fue dictada la resolución, ya le fue notificada y librada la certificación, la puede pasar retirando. Don Juan Ocón, una certificación de una sentencia, estaba solicitando que le agilizáramos en el Juzgado 12º Distrito Civil, ya está lista la certificación de la sentencia. Doña Dalila Rugama, un proveído en el Juzgado Sexto Distrito Civil,
ya también fue dictado y ya le fue notificado. Don Henry Alejandro Justo, una sentencia que tenía pendiente en la Sala Civil 1 del Tribunal de Apelaciones de Managua, ya fue dictada la sentencia y le fue notificada. Doña María Elena Machado, una sentencia en la Sala Civil 1 del TAM, también ya le fue dictada y notificada. Y don José Julián Huete estaba pendiente de una sentencia en el Tribunal Nacional Laboral, ya fue dictada la sentencia y en los próximos días se le estará notificando. Qué bonito, Gerardo, ¿verdad? Cuando podemos ayudar a resolver todo este informe, ya viste todo lo que nos solicitaron. Sí, hombre, bastantes casos se dieron, por lo menos 10 casos se resolvieron ya. Sí, así fue. 11 casos, sí, hombre. No, y hay, claro, una cifra importante. Bueno, una cifra. Antes de presentar a la doctora Quesada, queríamos también transmitir nuestro pésame a la familia del doctor Orlando Trejo Somarriba, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, a quien creo que nosotros los tres lo conocimos, ¿verdad, Marta? Sí, así es. ¿Verdad? Con grandes recuerdos del doctor, que o sea fue un pilar fundamental en el desarrollo y la modernización del Poder Judicial. Su labor fue encomiable, pues, o sea, durante su gestión, y a él le debemos la parte de la modernización y la estabilidad también del Poder Judicial. Sí, correcto. Sí. Buenos días, Gerardo. Buenos días, Roberto. Sí, hombre. Sí, no, el doctor Trejo, evidentemente, una persona pública de influencia notable en el Poder Judicial. Si no mal recuerdo, creo que fue durante su mandato como presidente ya que la Asamblea aprobó la exposición constitucional que le asigna no menos del 4% al Poder Judicial, que creo que fue en 1995, con las reformas constitucionales, creo que estaba el presidente el doctor Trejo, y lógicamente así fue. Él era una persona muy conciliadora, pues, ¿verdad? Una persona, un liberal constitucionalista. Era liberal auténtico. Sí, un liberal auténtico, ¿verdad? De pensamiento, sí, y consecuente. Pero sí, era liberal auténtico, y él se caracterizó por su movilidad, ¿verdad? Para con todos los sectores del Poder Judicial, para con todos los sectores, el sistema de justicia. Ayudó, como le decía yo, a la modernización, porque con él se inician las construcciones de las casas judiciales. También. Así en el periodo de él, en el periodo de él fue que se inició eso. O sea que, como decía Roberto, pues nuestro pésame para la familia, para su esposa, sus hijos, su familia, a nivel personal, pues, y también del programa de Hora con la Justicia, ¿verdad? Claro, un reconocimiento a su trabajo pues, judicial. Yo tuve la oportunidad de trabajar de cerca con el doctor Trejo, y voy a decir algo aquí que poca gente sabe de él, ¿verdad? Y es que el doctor Trejo, por eso digo que era un liberal auténtico, porque él se declaraba anticlerical, antioligárquico y antiimperialista. Recuerdo que el embajador norteamericano en Managua en ese tiempo era John Maisto, y Maisto en ese tiempo, como decía Marta, empezó el proceso de modernización del Poder Judicial. Se empezaron a tocar diversas puertas en la Asamblea para componer la situación presupuestaria, y se buscó a la cooperación internacional para también empezar la modernización de la infraestructura física, y llegaron ofrecimientos de la Embajada norteamericana para apoyar ese proceso, y el doctor Trejo se rehusó. El doctor Trejo pero es que le pusieron condiciones exactamente que afectaban mucho al Poder Judicial, y él dijo no, ¿verdad? No voy a aceptar esa ayuda bajo esas condiciones, ¿verdad? Porque sería desestabilizar este poder del Estado, y aún así no aceptó teníamos problemas serios con el presupuesto, pero no aceptó de esa manera las condiciones que se le estaban estableciendo, imponiendo, y dijo no, ¿verdad? Y ahí está parte de la dignidad del profesional. Esta tarde, a las 2:30 de la tarde, se le realizará un homenaje póstumo en la funeraria Don Bosco, en el cual estará la Corte Suprema de Justicia en pleno, y también la Corte Centroamericana
de Justicia, donde también ocupó la presidencia de ese organismo, los magistrados del Tribunal de Apelaciones de Managua, jueces, juezas y funcionarios administrativos que conocimos y tratamos al doctor Trejo. Estaremos brindándole ese homenaje. Bien. Entonces, antes de empezar con lo del proceso de evaluación, yo quisiera que comentaran un poquito ustedes los dos, porque los dos estuvieron ayer ahí en la lección inaugural que dio la doctora en la UNAM. ¿Qué les pareció? En la UNAM Managua, bueno, dámosle la palabra primero a las damas, a la doctora Quesada. Creo que la lección inaugural de la doctora señala, ¿verdad?, el desarrollo, el desarrollo del Poder Judicial en estos 20 años, porque hizo una reseña del desarrollo, ¿verdad?, del Poder Judicial desde los años 90, desde los años 80, cuál ha sido su desarrollo, cómo ha venido creciendo, cómo se ha venido modernizando. También le habló, ¿verdad?, acerca de la profesionalización de los jueces y magistrados, que al comienzo, en los años 80, ¿verdad?, también eran legos, y cómo hemos venido profesionalizándonos en el transcurso del tiempo. Eso es en la parte humana. Luego en la parte de la infraestructura, en la infraestructura física, en la infraestructura tecnológica, cómo ahora encontramos, después de un proceso penal, o un proceso que digo penal porque es el que ha ido punteando, ¿verdad?, hacia la oralidad, hacia las transformaciones jurisdiccionales. Teníamos un proceso totalmente escrito y luego pasamos a los procesos orales. Ya en este momento no solamente el penal es un proceso oral, sino que todos los procesos. Tenemos proceso oral en lo laboral, tenemos proceso oral en familia, en penal, y ahora en abril que se establece ya el proceso oral en materia civil. Entonces la modernización ha ido en todos los aspectos, desde el aspecto físico, el aspecto tecnológico, el aspecto jurisdiccional, y luego habló, ¿verdad?, también acerca del presupuesto que se le asigna. Se refirió también además cómo la proyección de la educación, cómo tiene que ser, ¿verdad?, relacionada con el Poder Judicial y con todas las materias, cómo debe ser el profesional del futuro, ¿verdad?, para que pueda servir, tener las competencias necesarias para poderse insertar en la vida laboral, ¿verdad? También se refirió precisamente a que en el Poder Judicial no solamente hay abogados, hay ingenieros, hay administradores, hay contadores. Entonces esos profesionales tienen que egresar de las universidades con las competencias necesarias para hacerle frente a esta modernidad, para hacerle frente, tener esas competencias para desarrollarse pues en este mundo globalizado. Entonces considero que fue una exposición magistral de la doctora, de forma excelente, ¿verdad?, con un gran contenido social dentro de la docencia también. Y había más de 500 estudiantes de todas las carreras. Sí, estaba lleno el auditorio. Estaban los poderes del Estado, estaban embajadores. Creo que fue excelente la exposición magistral de la doctora. Gerardo. Sí, bueno, yo el primer rasgo que destacaría es el símbolo, el mensaje que se produce con el hecho de que la comunidad académica de una de las universidades más importantes de este país, de las más grandes, con una población estudiantil de 34.000 estudiantes. Esa es la población que tiene la UNAM Managua, tanto aquí en las sedes como es la más grande. Es la más grande, 34.000 estudiantes tiene, ese es el universo. Entonces, para mí resultó importante el mensaje de que la comunidad universitaria ha decidido invitar a la presidenta del Poder Judicial. Claro. Por dos razones, tanto por su propia personalidad, por el prestigio que tiene en el Poder Judicial, por el profesionalismo en el ejercicio de la presidencia de la Corte, ¿verdad? Y también porque es una forma de comenzar el 2017
haciendo un vínculo entre lo que ocurrió el año pasado y lo que puede este año ocurrir. Recordemos que el año pasado se presentaron un par de incidentes así con personas que no eran estudiantes de Derecho, que no habían estudiado Derecho, que se hacían pasar por abogados. Entonces eso provocó una revisión de parte de la Corte de títulos de egresados de universidades. ¿Ya? Entonces era un tema que no estaba en la agenda. Sí. Salió a la agenda producto de un par de casos que salieron así. Pero no es que se puso en agenda el término, entonces la cuestión se profundizó más. Porque ya no fue únicamente el examen de los casos, de esos casos de aparente, de personas que han suplantado títulos, sino que fue más allá y entonces ya la Corte decidió ir al tema del pensum académico, digamos, de la homologación de los pensos de las 27, 28 facultades de Derecho. Entonces, ese tema que, como repito, fue un tema que no estaba en agenda en el 2017, al iniciar el año por lo menos, entonces marca la pauta en cuanto a la relación universidades-poder judicial, y precisamente a través de una elección inaugural que ofrece la presidenta de la Corte, que como decía la doctora Quesada, pues fue... porque el tema de la presentación era precisamente la justicia un poco y las perspectivas universitarias. Entonces, claro, el enfoque de la justicia es desde el punto de vista del derecho, pero si nos fijamos bien, la parte final de esta lección inaugural hace lo siguiente, es decir, no solamente, como se puede pensar, al Poder Judicial le interesan los abogados, ese es claro, lógicamente, el mayor contenido de trabajo que hay, pero sin embargo también en el Poder Judicial trabajan ingenieros electrónicos. Sí. Aquí lo hemos hablado de eso, Gerardo, ¿verdad? Aquí hemos invitado, lo hemos hablado, que Napoleón, que Leonel, que Héctor, que son ingenieros, que no son abogados, ¿ya? También tenés psicólogos, los psicólogos que trabajan en familia, psicólogos clínicos, tenés medicina legal, el Instituto de Medicina Legal, los médicos que tenés, los médicos forenses de todo el país, ¿verdad? Los médicos que tienen algunas clínicas, ingenieros, administradores, arquitectos, todos los que ven ahora los complejos, sí, administradores de empresas, tenés psicólogos, bueno, hasta masajistas tenés, pues, ¿verdad? Ya hasta fisioterapeutas creo que tenés ya, que es un tema de estrés, pues, de manejo del estrés dentro de este servicio, pues. Entonces, lógicamente, al Poder Judicial también como depositario de lo que egresan esta carrera le interesa también, por supuesto, el enfoque ético, el enfoque de científico que necesitan los estudiantes y una reflexión a los estudiantes también sobre eso, pues, que la única manera y la única forma de salir adelante es con una palabra, estudiar. Bueno, yo creo que la invitación a la doctora para esta elección inaugural es un reconocimiento que se hace, por supuesto, a su trabajo y a sus grandes cualidades como persona y como profesional al frente del Poder Judicial, pero también es un reconocimiento al Poder Judicial en su conjunto, a la Corte Suprema, y la doctora lo comentó después del acto de ayer, creo que a ustedes se los dijo, no sé si ustedes estaban ahí, ¿verdad?, que era un reconocimiento al trabajo de todos, ¿verdad?, porque obviamente esto es un trabajo de conjunto, ella lo dirige, pero todos pues ponemos nuestro granito de arena para que el Poder Judicial vaya mejorando y se vaya convirtiendo en un referente a nivel internacional, como yo creo que ya lo es, por lo menos en Centroamérica. Yo creo que ya es indudable que tenemos el mejor sistema de administración de justicia, y eso se comprueba con datos. Ella dio un dato allá, pues, el dato del índice de reos sin condena, que es el más bajo de Centroamérica y uno de los más bajos de América Latina, ¿verdad? Y también, por otro lado, me parece muy importante el llamado que hizo la doctora Ramos a los estudiantes a cultivar valores éticos, ¿verdad? La responsabilidad, la honestidad, lo dijo, pues son cualidades que son necesarias para que este país pueda desarrollarse y llegar a ser lo que todos queremos que sea, ¿verdad? La ética es importante, y ella se refirió a la ética en todos los ámbitos, tanto de los profesionales como de los personales, ¿verdad? Tanto en la vida, decía, hay que aprender a ser honesto y leal con la sociedad en su conjunto, con la empresa, con la institución a la que servís, con el cliente, si esa es la profesión
de manera liberal y con uno mismo, pues decía la doctora, y en ese sentido pues creo que se transmitió un buen mensaje a los estudiantes. Bien, sí. Entonces pasaron el susto, ustedes los dos. Pasamos el susto. Bueno, pues cuenten un poquito cómo es para que nuestros oyentes crean, porque no sé, pues nosotros desde la oficina de prensa tratamos de informar de este proceso y publicamos en la página web las fotos donde aparecen los magistrados sentaditos ahí, quedaban quietecitos delante del tribunal examinador, pero tal vez a la gente le costará un poco creer que este tipo de cosas puedan suceder, ¿verdad? ¿Cómo es el procedimiento, Gerardo? Bueno, lo primero en este tema que hay que decir es que a todos la ley en virtud de la constitución anterior, antes de la reforma última de 2014, los magistrados de apelaciones tenían periodos de 5 años. O sea, cada 5 años había elección o reelección o no. Ya con la nueva constitución política, entonces se suprime el periodo de 5 años, y al suprimirse este periodo, pues lógicamente el magistrado, de una vez nombrado, pasa a ser magistrado vitalicio, sujeto por supuesto a la ley, la constitución, y a las causales pues de institución en caso de irregularidad en ejercicio de su cargo. Entonces se nos venció el periodo y fuimos prorrogados hasta el mes de marzo de este 2017. Entonces, como ya se vence el periodo, se nos vence una cantidad de magistrados, entonces el Consejo, la Corte Suprema, pues el Consejo aprobó un reglamento que donde estableció, entre otras cosas, cómo debe ser la forma de evaluación, para saber si el trabajo que ha hecho o que hiciste en estos 5 años, ¿verdad?, te acredita para continuar ya como magistrado vitalicio. O sea, que no es únicamente que porque sos fulano de tal, o porque sos francés de tal, o porque estás aquí o porque estás allá, ya estás prorrogado, ¿no? O sea que la inamovilidad en el cargo no significa que no te evalúen periódicamente, ¿verdad? Es que no en la ley de carrera vas a poder hacer lo que vos querrás. Correcto. Entonces, en la ley de carrera judicial se te dice que hay una evaluación periódica del desempeño. O sea, estamos sujetos a evaluaciones periódicas, lo cual es correcto. ¿Por qué? Bueno, primero, como funcionario público. Segundo, porque la ley de carrera judicial así lo establece. Y tercero, porque tenemos que rendir cuentas de lo que hacemos, creo yo, pues públicamente, como esto. Entonces, aquí lo que se te hace es un llamado, se te llama, y que a través de un informe que presenta cada secretaría de sala, de tu trabajo de los 5 años. Entonces, pero este trabajo tiene un porcentaje, después la doctora que hable un poquito más del tema, ¿verdad? Un porcentaje que tiene, entre otras cosas, voy a mencionar. Que hay una serie de parámetros. Ahí ¿no? voy, Sí. ahí voy. Ahí tal vez la autora los tiene, no sé si los tiene, para que la autora que sabe los lea, los parámetros y los porcentajes. Sí, bueno, como apuntaba Gerardo, ¿verdad? Nosotros estamos siendo evaluados para, en este nuevo periodo, ¿verdad? Se nos venció en julio del año pasado y fuimos prorrogados a marzo de este año. Ello conlleva una evaluación, ¿verdad? Para seguir en el cargo, una evaluación al desempeño que está establecido en el artículo 46 de la ley de carrera judicial, que establece, el artículo 46 se refiere al sistema de evaluación anual para todos los miembros de carrera judicial, el cual estará a cargo del Consejo, quien podrá delegar la práctica de esta atribución a una o varias comisiones de evaluación, cuya función es nombramiento, integración y término. La evaluación se dirá a los aspectos externos del desempeño de la función correspondiente, nunca a los contenidos del ejercicio de la función jurisdiccional. En este momento estamos siendo evaluados 25 magistrados y magistradas de la República, magistrados de tribunales de apelaciones, que se nos vence el periodo y fuimos prorrogados para el mes de marzo. ¿Quiénes nos evaluaron? Los integrantes del Consejo de Administración en Carrera Judicial. ¿Por quién estaba integrado? Por la doctora Albaluz Ramos Vanegas, presidenta de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Marvin Aguilar,
la doctora Juana Méndez y el doctor Virgilio Gurdián. ¿Verdad? Ellos nos evaluaron, por lo menos para el día viernes 10 de marzo comenzó la evaluación, estábamos los magistrados y magistradas de Managua. Empezó con Managua. Se empezó con Managua y hay un calendario que termina hoy. Todos los 25 magistrados hoy se termina, hoy concluye el periodo de evaluación al desempeño. ¿Verdad? ¿Cómo nos sentíamos? ¿Cómo te sentías, Gerardo? Pues yo tranquilo, pues tranquilo, decir, o sea, en la foto parece como medio afligido, Gerardo. No, hombre, mira, no, porque hay un dato, y con ese dato es suficiente, quizás, no, hay un dato que es suficiente, creo yo, para darle tranquilidad al magistrado o magistrada. Por ejemplo, aquí hemos dicho, y en este programa reiteradamente y a través de comunicados, de páginas, de todo, en Managua no hay mora judicial, en el Tribunal de Apelaciones de Managua. Lo hemos dicho de hace ya varios años. Si no hay mora, ¿qué quiere decir? Que sus magistrados, que los integrantes y sus magistradas cumplen con su trabajo. ¿Verdad? Y ese es uno de los primeros elementos de la evaluación. Primer elemento de la evaluación es la sala completa. ¿Cuántas causas le ingresaron a la sala en el periodo 2011-2016? ¿Verdad? Le ingresaron 2.000. ¿Cuántas causas resolvió la sala? Entonces, si vos te encontrás con que la sala resolvió tanto más, ¿verdad? Que el volumen de ingresos de causas, quiere decir entonces que no tenés mora. Y todos tenían que habían resuelto más causas de las ingresadas. Pues, ¿por qué? Porque se resolvió quizás lo del 2010, etcétera, pues, el 2009, algunas cosas. Eso es lo que justifica por qué haya más. Entonces, si la primera, si la sala resolvió menos de las que ingresó, te va bajando el porcentaje. Te voy a poner un ejemplo. Digamos que vamos a suponer que en el periodo, en este periodo ingresaron 3.000 causas y la sala resolvió 2.000, ¿verdad? Entonces 2.000 y entonces la sala resolvió 66%. Según ese ejemplo que estoy poniendo. Ajá. Si la sala resolvió el 66%, de los 20 puntos, creo que eran 20. ¿Ah? 20 de los 20 puntos que vale eso, que es la ponderación que tiene eso, te multiplica 66 por 20. Entonces vos tenés, si así es, pues 20 puntos, no tenés 20, sino que tenés 66% de 20. De 20. De 20. Como 12 vas a tener. Sí, hombre. Más o menos. Sí, hay un dato importante que yo quiero apuntar, ¿verdad? Con esta evaluación que es histórica, porque estos 25 magistrados y magistradas que nos estamos evaluando, ¿verdad? Una vez que aprobamos, ¿verdad? Toda esta normativa, que pasamos el puntaje requerido que para poder pasar el mínimo de 85, ¿verdad? Hay un puntaje que nos están dando, unas notas que nos están dando. Si ya pasamos, ¿verdad? Todo este proceso y aprobamos, ¿verdad? Toda la normativa y todos los indicadores que nos están estableciendo en la normativa, el magistrado y magistrada pasa a ser vitalicio y vitalicia. Esto no quiere decir que sean inamovibles, que seamos inamovibles en el cargo. Anualmente el Consejo nos estará evaluando en nuestro desempeño. Anualmente. Sí, anualmente. A partir, ¿verdad?, de que ya se establezca la evaluación del desempeño, nosotros seremos evaluados anualmente en el cargo, ¿verdad? Los factores de evaluación, primeramente están las cantidades de sentencias proyectadas y aprobadas por magistrados. En esto, según tuvimos conocimiento, cada sala ha tenido un ingreso entre los 5.500, estamos hablando de un periodo de 5 años. Están entre 2011-2016. 2011-2016, ese es el periodo evaluado. En ese periodo, cada sala ha tenido un ingreso entre los 5.500 a 6.000 causas, de las cuales todas las salas tienen una evaluación casi del promedio va entre el 95% al 100% y sobrepasa en algunos casos el 100%. Eso indica, ¿verdad? Ese es un indicador de por qué la doctora el día de ayer dijo
que nosotros tenemos la mora del Poder Judicial en mínima, así es. ¿verdad? Y Y ahí el está, caso y del se Tribunal puede, de la población Apelaciones es cero. es cero. ¿verdad? Y la población puede constatar, insisto, con ¿verdad? Ver estos números Así y es. que no se está, pues, más bien se está hablando claro y se está toda la numeración y todo está claro. Entonces, esta cantidad de sentencias proyectadas y aprobadas por magistrados tiene un puntaje, tiene una nota de 20 puntos. La cantidad de sentencias resueltas por la sala, 15, porque además de eso ven las sentencias que ingresaron y de esas causas cuántas resolvió el magistrado o Que es el magistrada. segundo punto, o sea, Segundo punto. a la sala le entraron 3.000. Bueno, a usted magistrado o magistrada, ¿cuánto le entró? 1.000. ¿Cuántas resolvió? De esas 1.000, tantas. Y la misma operación matemática, ¿verdad? Sí, Eso tiene correcto. un porcentaje de 20%, de 20 puntos. Usted resolvió 50% de 20. Así Lo es. importante, Esa es tu entonces, nota. esa era tu nota. 10 Claro, en ese ¿verdad? caso. 10, ¿cuál es el problema? Que vos tenés que tener mínimo 85. 85 te debe dar la Al sumar nota. todo lo que va a ir leyendo la Sí. doctora Quesada, sigamos. Entonces, la cantidad de recursos resueltos, porque la sala no solamente resuelven los recursos de amparo, también recursos, los recursos, las apelaciones, y también recursos de amparo, en este caso, ¿verdad? La retardación de justicia, amparo administrativo, exhibición personal, se aplican uno u otro dependiendo de la materia. Tiene un puntaje de 10 puntos, ¿verdad? Entonces, todos los recursos que ingresan a la sala. Pero no solamente es la carga jurisdiccional la que nos evalúan, también los méritos académicos. Aquí está, cómo se ha ido formando el magistrado o la magistrada en este caso, cuál ha sido su preparación para poder también desempeñarse en el cargo, porque como lo apuntaba ayer la doctora, en la medida que nosotros estudiamos, en la medida que nosotros nos preparamos, tenemos mejores competencias para desarrollar nuestro trabajo. Entonces, maestría, si uno tiene maestría, 6 puntos. Por los posgrados, 2 puntos por cada uno, hasta 6 puntos, porque hay magistrados y magistradas que tienen hasta 5 o 6 posgrados. Cursos de contenidos jurídicos e informáticos mayores de 40 horas de los últimos 5 años, 1 punto por cada, hasta 3 puntos, ¿verdad? Tiene una evaluación de 3 puntos. Otro ítem que es valorado es la antigüedad en el cargo. Si tiene más de un periodo de 5 años o más, tiene 8 puntos. Un periodo de 5 años, 5 puntos. También cómo el magistrado y magistrada lleva la organización interna de su despacho. De su despacho. Para eso es muy importante, porque el magistrado debe estar atento a todo lo que sucede en su despacho, a designar, ¿verdad? Primeramente a hacer la sentencia, a resolver los casos que a uno le asignan, y luego cómo va a organizar su despacho y su oficina para que el trabajo fluya, sea fluido, ¿verdad? Y que no tenga obstáculos. Ahí tiene que ver el foliaje de los expedientes, tiene que ver si van al libro, el libro de entrada, los libros de votos, si van en orden, si van, o sea, cómo opera la organización propia interna de la sala. También, o sea, que tenga orden, disciplina, organización en el trabajo. Me llama la atención lo que estaba diciendo Marta sobre la importancia de las especializaciones, porque me hizo recordar algo de lo que dijo la doctora Ramos ayer en la UNAM, ¿verdad? De la gran inversión que se ha hecho en profesionalización de nuestros jueces y magistrados. Y creo que ya tendremos los magistrados y jueces mejor capacitados de Centroamérica. Pues yo me atrevería a decir que sí. Yo creo que sí, ¿verdad? Mira, y te lo digo no porque a veces uno tiene opinión subjetiva, digamos, de percepciones. Y la base de lo que digo es por lo que me ha tocado tener en diferentes momentos, visitar otros países, compartir con otros colegas en diferentes escenarios, en diferentes foros, ya sea en las cumbres judiciales, ya sea en la conferencia de ministros de justicia, etcétera. Entonces, ahí vos vas viendo un comparativo a través de las conversaciones informales o los informes que se presentan, y vos te vas viendo tu propio rostro. Es esto espejo. Eso te iba a decir, te ves en el espejo. Y aquí el nivel de profesionalización de jueces y magistrados es alto. Sí. Aquí yo no sé si el instituto, si la carrera judicial que debería tener un diagnóstico elaborado ya sobre el total
de profesionalización, que eso es fácil saberlo, pues decir, Claro. vos tomas cada quien lo que ha hecho y sacas una media de los magistrados, tantos tienen tantos doctorados, maestrías, posgrados, etcétera, porque aquí el juez en Nicaragua, la jueza es estudiosa, son jueces, le gusta estudiar. Ahí tenés la doctora Quesada, aquí la que tenemos invitada, preguntarle si tiene, primero, además de que imparte clase, ¿verdad? Además que imparte clase, ya es una tarea importante también. No sé, vos tenías un doctorado, Martín. Bueno, estamos estudiando un doctorado. Mira, ahí tenés pues un ejemplo. Sí. ¿Ya? No, y hay una gran cantidad de jueces y magistrados que son catedráticos universitarios. Y el que enseña tiene que estudiar. Es que te vaya a pararte a una doble clase ahí a hablar disparate, sí, tenés que estudiar. Exactamente. La mayor parte de jueces en Nicaragua tienen maestría, ya no se diga posgrado, pero la mayor parte tiene maestría. Sí, una buena parte, ya pues a niveles superiores. Y la importancia también de la ley, ¿verdad? Porque cuando ustedes dicen, todo juez y magistrado que sabe que para entrar a un proceso de evaluación se le va a medir la cantidad de posgrados, maestrías, especializaciones que tenga, entonces eso mismo lo obliga a estudiar. Así es. Y eso mismo, me estoy adelantando un poco a lo que va a ocurrir, ¿verdad? Porque hasta donde tengo entendido, se van a abrir procesos ahora de concurso para algunas plazas de magistratura en Nicaragua, en el país. Y para esos criterios también van a operar, varios de estos criterios van a operar para jueces que deseen también ir a este concurso, a concursar para ser magistrados. Ahí van a tomarles en cuenta los posgrados, las maestrías, los estudios que han realizado. Me imagino que ahora que se va a abrir la jurisdicción contencioso administrativo, por ejemplo, muchos jueces van a tener que estudiar derecho administrativo. Efectivamente, ¿verdad? así es. Para poder aspirar a estas magistraturas. Así es. Hay un punto que fue muy importante, porque nosotros ya teníamos evaluado los 3 primeros puntos cuatro puntos que... Más lo de las publicaciones, ¿no? Sí, ya teníamos evaluado el día que fuimos a pasar, ¿verdad? La entrevista, la que fuimos evaluados, ya ese día ya teníamos, nos evaluaron 4 puntos y luego nos estaban evaluando ese propio día la valoración del comportamiento personal, profesional y social, ¿verdad? Que es parte de la evaluación al desempeño, el trato que nosotros damos a las partes, el trato que nosotros damos a nuestros compañeros y compañeras de trabajo, cómo nos desempeñamos en las relaciones interpersonales. Las relaciones humanas, que es muy importante, ¿verdad? Los magistrados, todos los magistrados siempre nos están hablando, y todos nosotros, de que siempre tomemos en cuenta, o debemos de tomar en cuenta, que las personas que llegan al Poder Judicial, todas las personas que llegan con un gran problema, y que si nosotros los tratamos mal, las personas todavía, ¿verdad?, son maltratadas, son revictimizadas. Entonces nosotros debemos de siempre, como servidoras y servidores públicos, tratar de ponernos en los zapatos de los demás, de los demás, tratarlos con amabilidad, ayudarla a resolver su situación, quitar, como dicen, todas las trabas para que la persona tenga un mejor acceso a los servicios, ¿verdad?, del Poder Judicial. Ejecutar con elevada comprensión y acierto los lineamientos y orientaciones que recibe, ¿verdad?, del Poder Judicial, en este caso de los magistrados y magistradas, en cuanto a las orientaciones, ¿verdad?, que siempre están en la normativa, en las circulares, acerca de tanto administrativos como jurisdiccionales. Así es. ¿Verdad? Y la colaboración con los compañeros de trabajo para no poner ningún obstáculo a que la carga judicial salga pronta, ágil, cumplida, con calidad, con calidez. Disciplina, ausencia, subsidio. Eso tiene que ver, por ejemplo, en otras cosas. Digamos, a veces hay salas que por A, B, Z razón falta un magistrado para integrar la sala. Se llama integrar sala de otra sala. Y eso ocurre con frecuencia. Sí, ahorita, por ejemplo, con el deceso del doctor Miranda. Con el doctor Miranda, ahí está todo el mundo ayudándonos a sacar el trabajo. ¿Verdad? Sí, hombre.
Entonces eso es parte del proceso de colaboración, ¿verdad? Y ese proceso de trabajo en equipo, ese proceso de entender que esta es una tarea de todos y de todas, ¿verdad? Y que todos tenemos que contribuir de una forma u otra a un objetivo que es el servicio de justicia, ¿verdad? Así es, como decía la autora. Ahí estos son, ¿verdad?, para los 100 puntos, pero hay puntos adicionales, porque el magistrado y la magistrada no solamente realiza estas labores, realiza otras labores, incluso la misma docencia, pues la docencia en el instituto, que nosotros no se nos paga por esa docencia, a nosotros no se nos paga una cuestión adicional, nosotros vamos con la vocación de servicio, vamos, y el amor, ¿verdad?, al Poder Judicial, a que el Poder Judicial siempre se siga desarrollando. 690 capacitaciones se realizaron en el Instituto de Altos Estudios Judiciales en el 2016. Enorme, tener un dato. Sí, hombre. ¿Cuántas horas de magisterio hay invertidas ahí? Sí, hombre. Sí, así es. Entonces hay puntos adicionales, como les decía, no solamente en esta labor se desarrolla el magistrado, sino hay otras situaciones adicionales, como por ejemplo la coordinación de facilitadores y facilitadoras judiciales. Tiene se le agregan además de la nota que tiene por todas estas actividades relacionadas, 2 puntos. En el caso de Managua, la doctora Angelita Dávila y la doctora Maribel Mena son las que coordinan, ¿verdad?, para el departamento de Managua esta actividad. Sí. El manejo oral y escrito si las personas hablan, otro, ¿verdad? El manejo oral y escrito de las lenguas Caribe, Rahán y Rahaz se le agrega 2 puntos, ¿verdad?, para las regiones del Caribe. La presidencia del Tribunal de Apelaciones se agrega 2 puntos, así es que aquí mi amigo tiene 2 puntos más adicionales. Sí, pero yo le digo 2 puntitos para el trabajo que tenés que realizar, ¿no? No, eso trabajo administrativo requiere el 40-50%, casi tanto. Aquí está la docencia gratuita en el Instituto de Altos Estudios Judiciales, 2 puntos. A las personas que somos docentes. Poquito, pues, pero es algo, algo. Pero bueno, de 10 en 10. De 2 en 2. Y además que hay jueces y juezas magistrados y magistradas que han realizado sus publicaciones, han escrito, ¿verdad?, artículos, y por esas publicaciones también hay 2 puntos, ¿verdad?, que también es poquito, pues, pero es algo. Pero de fuera su producto un reconocimiento. Logramos hacer que te den otro puntito por venir a enseñar aquí a todos los jueves. Pues pero sí, también, como dicen, no todo es color de rosa, ¿verdad? Aquí entonces, hay un demérito. Sí, en el caso que en el expediente disciplinario del o la magistrado o magistrada a evaluar existan sanciones, o se haya iniciado proceso disciplinario según informe de la dirección de la Inspectoría Judicial, se le restarán hasta 30 puntos a la nota final obtenida en la evaluación. Y ahí sí hasta ni corras que eso sabe. No, y ni corras, porque si te quitan 30, porque te tuviste una sanción fuerte, ya ni corras que eso ya no. Entonces, ¿qué es lo que manda la ley de carrera judicial? Lo mandan al puesto más bajo, en este caso sería van de vuelta, a juzgados de distrito. Bueno, doctora Quesada, muchas gracias por su participación. Ya aquí ya nos está haciendo señal el delegado plenipotenciario don William, ¿verdad? Ya se terminó la hora y es cierto, nos pasamos 2 minutos. Gracias por su participación. Ya se le informó entonces a nuestros amigos, a nuestras amigas oyentes, cómo es que ocurrió este proceso de evaluación al desempeño de magistrados y magistradas. Que va a ocurrir todos los años, pues, y que esto va a tener una consecuencia que hacer la elección o reelección, ¿verdad?, indefinida o no, de la magistrada. Gracias, doctora Quesada. Bueno, usted está a la orden. Muchas gracias, amigos, amigas. Nos vemos el próximo jueves en su programa, Una Hora con la Justicia. Mujer de carne y hueso. Una Hora con la Justicia. Un espacio de información, comentarios y entrevistas sobre el quehacer del Poder Judicial. Todos los jueves, de 8 a 9 de la mañana, jueces, magistrados y funcionarios judiciales estarán en la primerísima, informando, comentando y aclarando las dudas de la población sobre los avances del sistema de administración de justicia. Una Hora con la Justicia.
Escúchenos todos los jueves de 8 a 9 de la mañana por La Primerísima, la radio de la gente. Mujer de tanta historia y de tanta fatiga.